La forma de crear música de Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, ha fascinado siempre a músicos e historiadores por su aparente naturalidad y fluidez. A diferencia de otros compositores que trabajaban a base de múltiples correcciones, Mozart parecía concebir la obra casi completa en su mente antes de escribirla. Sus contemporáneos ya señalaban que componía con una rapidez sorprendente y que rara vez necesitaba tachar o modificar lo escrito. Mozart mismo explicó en algunas cartas que las ideas musicales le venían con facilidad, a menudo en momentos cotidianos como paseando, viajando o conversando. No necesitaba del silencio absoluto ni de un aislamiento riguroso para componer. La música surgía en su interior como una corriente espontánea. Según relataba, escuchaba en su mente la obra casi terminada, con todas sus voces y armonías entrelazadas como si fuera un organismo vivo que se desplegaba naturalmente. Posteriormente lo que hacía era trasladar esa visión interior al papel con gran rapidez y precisión. Este proceso creativo no significa que su música fuera fruto exclusivo de la inspiración. Mozart poseía una formación técnica excepcional y un dominio absoluto de la composición. Desde niño había asimilado el contrapunto, las formas clásicas y el estilo de su tiempo, de manera que las reglas musicales estaban tan interiorizadas en él que podía moverse con libertad. Su creatividad unía, por tanto, espontaneidad e increíble disciplina técnica. La rapidez con la que escribía también se explica por su memoria musical prodigiosa. Era capaz de retener largas secuencias de notas y reproducirlas sin esfuerzo. Muchos testimonios destacan que podía escuchar una pieza compleja una sola vez y después escribirla de memoria. Esta capacidad le permitió trabajar sin apenas necesidad de esbozos preparatorios. Y además, en cuanto a la inspiración, Mozart reconocía que las ideas podían aparecer en cualquier momento, incluso en medio de una conversación, y que después las pulía mentalmente. Cuando se sentaba a escribir, la partitura fluía con una seguridad casi mecánica. Por eso sus manuscritos muestran pocas correcciones y transmiten la impresión de una claridad inmediata. En resumen, se puede decir que la forma de crear música de Mozart combinaba tres elementos: una imaginación desbordante que le permitía escuchar la obra completa en su interior, una memoria prodigiosa que retenía y ordenaba las ideas y una técnica impecable que transformaba esas intuiciones en composiciones perfectas. El resultado fue una obra que aún hoy parece resultado de la inspiración pura, pero que en realidad es la síntesis magistral entre genio natural y disciplina musical. El método creativo de Johann Sebastian Bach, 1685-1750, es uno de los más admirados y estudiados en la historia de la música. A diferencia de la imagen romántica del genio inspirado, en Bach predominaba la disciplina, el rigor técnico y la devoción religiosa. Su música no surgía de arrebatos momentáneos, sino de un trabajo constante y meticuloso en el que la inspiración estaba íntimamente unida al estudio, a la práctica y a una concepción espiritual del arte. Bach componía a diario, muchas veces por encargo y bajo plazos estrictos. Durante su etapa en Leipzig, por ejemplo, debía preparar cada semana una nueva cantata para el servicio religioso. Esto lo obligaba a mantener un ritmo de trabajo extraordinario, que solo podía sostener gracias a su dominio técnico y a su método de reutilizar y reelaborar materiales previos. No consideraba negativo retomar melodías o estructuras ya empleadas para él. La creación era un proceso de transformación y perfección continua. Un rasgo también fundamental de su método era el contrapunto. Desde joven Bach se ejercitó copiando y estudiando a maestros como Palestrina y Vivaldi y otros, lo que le dio una base sólida para elaborar su estilo personal. El contrapunto no era solo un recurso técnico, sino la esencia de su manera de pensar la música. Cada voz debía tener autonomía y al mismo tiempo integrarse en la armonía total. La complejidad de sus fugas y corales refleja esa concepción de la música como diálogo ordenado y polifónico. Bach trabajaba además con una enorme concentración. Sus manuscritos muestran un trazo firme y pocas correcciones, lo que indica que la obra estaba muy elaborada en su mente antes de pasar al papel. Sin embargo, también revisaba y perfeccionaba sus piezas adaptándolas a distintos instrumentos o contextos litúrgicos. Esto demuestra que veía la composición como un proceso vivo, susceptible de mejorar con el tiempo. Además, otro aspecto esencial era su espiritualidad. Para Bach, la música era un servicio a Dios.
Firmaba muchas de sus partituras con el lema Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria, lo que expresaba que concebía su arte como un acto de fe. Su creatividad estaba atravesada por esa convicción religiosa que le daba sentido y dirección a su esfuerzo. En suma, el método creativo de Bach combinaba práctica constante, estudio de los maestros, dominio del contrapunto, capacidad de reelaboración y un profundo sentido espiritual. No era un creador que dependiera del azar de la inspiración, sino un trabajador incansable que convirtió la disciplina y la fe en fuente de belleza universal. Filosofía de Pedro Laín Entralgo. Nació en 1908 y murió en 2001 y fue una de las figuras intelectuales más notables de la España del siglo XX. Médico, historiador, filósofo y humanista, tuvo siempre una visión unitaria del ser humano, convencido de que la modernidad había fragmentado su comprensión en parcelas aisladas. Su filosofía se fundamenta en la idea de un humanismo integral, donde el hombre es entendido como unidad de cuerpo, alma, espíritu y comunidad. Formado como médico, Laín Entralgo comprendió pronto que la práctica médica no podía reducirse a la técnica ni al diagnóstico. La medicina para él era ante todo una relación humana. De ahí su insistencia en que el paciente no debe ser visto como un objeto biológico, sino como una persona vulnerable que necesita cuidado, respeto y comprensión. Esta visión lo llevó a proponer una ética del cuidado que aún hoy resulta actual en la reflexión bioética. Junto a esta dimensión práctica, Laín elaboró una reflexión filosófica profunda sobre la esperanza. En su obra La espera y la esperanza, de 1957, describe la esperanza como una estructura constitutiva de la vida humana. El hombre vive proyectado hacia el futuro, sosteniéndose en lo que espera. No se trata de un mero sentimiento pasajero, sino de una fuerza que da sentido y energía a la existencia. En este punto dialoga con pensadores como Gabriel Marcel y Ernst Bloch, aunque desde una orientación personalista y cristiana. Para Laín, la esperanza abre al hombre no solo a un futuro humano, sino también a la trascendencia. Otro aspecto esencial de su pensamiento es la crítica al positivismo. Frente a una concepción reduccionista de la ciencia y de la medicina, defendió siempre que el conocimiento debía integrar dimensiones biológicas, psíquicas, éticas y espirituales. Así, buscaba superar la fragmentación del saber moderno proponiendo una visión armónica de ciencia y humanismo. También reflexionó sobre la identidad cultural de España, defendiendo que la filosofía española debía dialogar con la tradición europea, sin perder su propio carácter histórico y espiritual. Como miembro de la llamada generación de 1936, intentó articular un proyecto cultural en el que la ciencia, el pensamiento cristiano y la reflexión filosófica convergieran en un horizonte común. En síntesis, la filosofía de Pedro Laín Entralgo es una invitación a comprender al hombre en su integridad, como ser vulnerable y esperanzado, como cuerpo necesitado de cuidado y como espíritu abierto al sentido y a la trascendencia. Su legado sigue recordando que la técnica y el progreso carecen de valor si no se orientan al servicio de la dignidad humana. La forma de escribir de Marcel Proust, 1871 a 1922, es una de las más singulares y reconocibles de la literatura universal. Su monumental obra En busca del tiempo perdido no solo es un relato autobiográfico y novelístico, sino también un experimento estilístico que revolucionó la narrativa moderna. El rasgo más característico de su escritura es la frase larga y sinuosa que se despliega en múltiples incisos, aclaraciones y matices. Estas frases, a veces de páginas enteras, reproducen el fluir de la conciencia y la complejidad del pensamiento. Proust buscaba captar no solo los hechos, sino el movimiento interior de la memoria, las asociaciones involuntarias y las sensaciones que emergen en la mente. Así su estilo se acerca a un monólogo interior, aunque más elaborado que el de otros autores como Joyce, pues mantiene siempre un control riguroso sobre la estructura. Otro rasgo central es la descripción minuciosa y analítica. Proust se detiene en los detalles más pequeños, un gesto, una flor, un sonido, una luz, para descomponerlos y mostrarlos desde distintas perspectivas. No lo hace por afán ornamental, sino porque en esos detalles se oculta la verdad profunda de la experiencia. Su prosa convierte lo aparentemente trivial en revelación estética y existencial. La memoria involuntaria es el motor de su escritura. Más que narrar linealmente, Proust reconstruye el pasado a través de evocaciones súbitas que una sensación despierta en el presente. La célebre escena de la Magdalena es el ejemplo paradigmático. El sabor accidental de un dulce abre la puerta a un universo de recuerdos. Así el tiempo perdido se recupera mediante el arte de la escritura que fija lo efímero en palabras.
La musicalidad de su prosa es otro aspecto esencial. Proust emplea un ritmo cadencioso con repeticiones, paralelismos y variaciones que dan a sus frases una armonía casi sinfónica. No escribe solo para narrar, sino para crear una experiencia estética que envuelva al lector en una atmósfera de contemplación. En su conjunto, la escritura proustiana se caracteriza por ser introspectiva, analítica y poética, capaz de penetrar en lo más íntimo de la vida psíquica y al mismo tiempo de retratar con precisión los ambientes sociales de su tiempo. Es una escritura que exige paciencia, pero que recompensa con una riqueza inagotable. Proust convirtió el acto de escribir en un instrumento de conocimiento y en una forma de rescatar el tiempo interior del olvido.